realizó durante 2 años. ¿Vigilando a quién? A la influencia en los llanos de la región de Colombia. Y te indican todo eso. Y sobre todo, miren, ellos hacen una identificación de virus en aves silvestres como portadores. Recuerden cuando hubo toda esta pandemia también del virus H1N1, que en su momento fue generada por los cerdos. Ellos hicieron muestreos en este estudio sobre animales silvestres, aves de corral, es decir, aves domésticas, cerdos y caballos. Este artículo es de el año 2013 también y habla pues sobre toda la técnica y la aplicación de la técnica. Miren que describen exactamente la región donde la van a hacer, describen cada uno de los tipos de animales que van a ser muestreados, cómo se van a detectar y aislar, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último artículo tiene que ver ya con leucemia linfoblástica aguda. Entonces aquí comparan una PCR cualitativa con una PCR cuantitativa. Recuerden que la PCR en tiempo real es una PCR que te arroja un valor real, un cálculo real de la cantidad de material genético o de virus, porque en el caso de que el material genético sea viral, pues te dice exactamente cuántas partículas virales pueden estar presentes en un individuo. Entonces, en ese orden de ideas, se hace la comparación para evaluar la enfermedad residual mínima en niños con leucemia linfoblástica aguda. Cuando se habla de enfermedad residual mínima, se habla del hecho que aunque hayan hecho quimioterapias a los niños en este caso, y quimioterapia enfocada a leucemia linfoblástica, tú evalúas la presencia de células alteradas, de células modificadas, de esos leucocitos anormales que están en sangre. Pero obviamente cuando el valor es mínimo, de ahí el término enfermedad residual mínima o mínima residual, se refiere a eso. Aunque el paciente esté en remisión, aunque el paciente esté mejor, el objetivo siempre será eliminar todas y cada una de las células anómalas que puedan estar circulantes. Entonces se utilizó la PCR cualitativa y la PCR cuantitativa con el fin de tener un valor exacto. Porque el problema es que la cualitativa simplemente te dice que está el problema, que sí hay células afectadas todavía circulantes y ya, pero no te dice cuántas. Mientras que la PCR cuantitativa te dice cuántas y así tú como oncólogo puedes establecer cómo quieres abordar las posteriores sesiones de quimioterapia que sean adicionales. De hecho, hay una terapia llamada terapia de inducción, que no es más que hacer quimioterapia con el fin de quemar todas las células, si es que se puede utilizar ese término, con el fin de destruir todas las células anómalas y poder generar un efecto de renovación de células en este tipo de pacientes. Y en este caso, si tú no tienes el valor con el cual partir, podrías pensar que ya has eliminado el problema, ya has eliminado la enfermedad residual mínima y que lo que estás haciendo es simplemente introducir células nuevas en el paciente y que no va a tener problemas hacia el futuro. Entonces, esta es una técnica donde la PCR se constituye en una herramienta pretratamiento, es decir, ya la persona es diagnosticada con leucemia, vamos a caracterizarla antes de que empiece cualquier quimioterapia para tener una línea base de cuántas células tenía al principio, de tal manera que si yo le hago otra PCR en otro momento determinado, yo sé si ese número de células anómalas ha bajado o no, y si tengo que hacer o si puedo iniciar la terapia de inducción. Entonces, como ven, yo no soy médico y siempre se los voy a hacer notar. Yo no soy médico
Sin embargo, siempre les digo, porque ustedes podrían decirme, pero es que tú entiendes los artículos, profesor, porque tú tienes toda la experiencia del mundo y comprendes inglés o cualquier otro argumento que me puedan dar. No se trata de eso. Tienen que llegar a los artículos, tienen que leerlos, tienen que digerirlos y la analogía de la digestión ahí tiene que ver con que, hey, hay cosas que si no las sé, tengo que ir a buscarlo, tengo que profundizarlas, tengo que salirme de donde estoy para que definitivamente pueda tener una mayor comprensión. Y eso es algo, y les aprovecho para hablarle de su profesora que hace Lourdes. Cuando Lourdes les manda un seminario, lo que espera ella es que ustedes cojan artículos, tengan en cuenta los años, tengan en cuenta el contenido, tengan en cuenta la evolución. Miren lo que les decía sobre la malaria en los llanos y demás, y cuánto ha cambiado, cuánto no ha cambiado, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso es así en Colombia, si se está haciendo, si no se está haciendo, porque ustedes como profesionales tienen que estar adelante del problema, no esperar a que el problema se les vuelva inmanejable para que entonces tengan dolores de cabeza hacia el futuro. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Se quedaron dormidos, dejaron el computador prendido y se fueron para otra a verse la novela. No, nada de eso. Profe, Se están todo viendo claro. la novela. Seguro que no están viendo la novela. No, mi profe. A esta hora de novela, ¿cómo así? No sabía. Ahora no dan Ya, Pasión de Gavilanes. inocentes ustedes. Ok, jóvenes, entonces, ¿cuál va a ser el trabajo que quiero que hagan? Obviamente les voy a permitir hacer un trabajo en grupo. Igual ustedes son 13 estudiantes, ¿sí? 3 grupos de 3 y un grupo de 4 estudiantes. Ustedes los ensamblan y después me avisan. Voy a pedirle el favor a la señorita Acuña que me escriba por aquí por Teams en cualquier momento. ¿Ah? Sí, le estoy escuchando. Me escribe por Teams. Ah, profe, mira, ve, estos fueron los grupos y cómo armaron. Ok, ¿cuál es el objetivo? Es decir, que mínimo escojan 5 artículos de los últimos 3 años donde se haya utilizado PCR para cualquier problema en salud. Para cualquiera, puede ser cáncer, puede ser parásito, puede ser virus, puede ser lo que ustedes quieran. Que relieven cómo, y escúchenme bien, lo que más me interesa de esos 5 artículos, porque son 5 puntos, 5 artículos, 5 elementos que voy a evaluar, es cómo la PCR contribuyó como técnica para alcanzar los objetivos del estudio y cómo impacta a la salud o al manejo de las políticas de salud. Vuelvo y repito, cada grupo va a escoger 5 artículos y va a leer los 5 artículos donde se utiliza la PCR, cualquier variante de la PCR como técnica, y debe explicar. No es que me va a resumir el artículo, el resumen de todo el artículo no me interesa. Me interesa sí que me explique cuál era el objetivo del artículo y cómo la PCR o la técnica de PCR usada ayudó a conseguir el objetivo, a cumplir el objetivo, ¿sí?
y de qué manera esos resultados influyeron en la salud, es decir, si los médicos adoptaron eso posteriormente o era algo que se hacía rutinariamente, etcétera, etcétera. Para mí es un trabajo relativamente sencillo. Condición, los últimos 3 años. Y cuando hablo de los últimos 3 años, no incluyo el 2021. 2020, 2019 y 2018. Esa es su ventana, ¿ok? Recomendaciones, no repitan artículos, comuníquense entre ustedes y no repitan artículos. No es que me van a salir, es que el grupo de Abraham David Vergara tiene el mismo artículo que el grupo de Lozano y Lozano está en otro grupo. No me van a repetir artículos porque no tiene gracia. Ustedes mismos escojan los artículos. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Cuándo me deben entregar eso? Les voy a dar 15 días para entregarlo. ¿Qué van a hacer? Bueno, van a hacer lo siguiente. Voy a compartir. ¿Dónde está? Aquí. Voy a compartir por aquí. Recuerden que ustedes están en equipos. Ustedes están en el laboratorio de biología molecular, que es el equipo donde están todos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Llegan aquí y la señorita Acuña, dejen que cargue un momento. La señorita Acuña es quien va a generar una nueva carpeta. Usted genera la carpeta aquí. ¿Está viendo, Acuña? Sí, profe, estoy viendo. Genera la carpeta y le pone nombre grupo del lunes de 10 a 11, trabajo PCR. Le pone todo ese nombre largo a la carpeta. Y en esa carpeta ustedes van a ir subiendo los trabajos. En total, ¿cuántos trabajos tienen que estar en esa carpeta? 4 trabajos. Lo pueden subir en Word, lo pueden subir en PDF, hagan una hoja de presentación, escriban los nombres completos, por favor, en la hoja de presentación. Y hoy es 5, tienen plazo hasta el 19 de, perdón, el día antes, o sea, el domingo 18. Tienen plazo hasta el 18 de abril para entregarlo, ¿ok? Ok, profe. Bueno, jóvenes, no siendo más, sigan con el cuidado, cuiden mucho a sus familiares, jóvenes, sobre todo a sus familiares. Y nada, que tengan un resto de día excelente. Igualmente, profe, cuídese mucho. Gracias.